plan de trabajo, de medidas inmediatas que está tomando para, si no mitigar, por lo menos controlar el tema del hacinamiento y lograr que el Tribunal Constitucional, en ejecución de sentencia, vea qué disposición puede dictar para que entre en consonancia con las propuestas del Poder Ejecutivo. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado porque los grandes delincuentes son los que tienen recursos, son los que pueden contratar muy buenas defensas y son los que van a invocar los derechos fundamentales, porque esa sentencia del año 2020 lo que dice es que no se puede permitir que la gente continúe viviendo en hacinamiento, durmiendo en el suelo, sin recibir prestaciones. En consecuencia, van a comenzar a pedir la excarcelación en base a este mandato. Entonces, Exitosa. ¿qué tal, Karina? ¿Qué tema tan interesante el que usted toca? Le estoy escuchando perfectamente. Estamos evidentemente en una crisis no solamente Exitosa. de la criminalidad, sino también del funcionamiento del sistema judicial. Esta persona que fue condenada a 35 años de prisión significa que había cometido delitos muy graves que justificaban ese tipo de privación de la libertad. Y en ese contexto no suelen tener beneficios de liberación como la libertad condicional que se le había concedido. El Poder Judicial tiene que darnos la respuesta de qué cosa es lo que pasó y de repente el órgano de control judicial para ver si es que no existieron actos de corrupción. Porque no puede ser posible que una persona que es detenida, probado el delito y condenado, luego fácilmente está gozando de libertad al amparo de una decisión judicial. No conocemos el expediente, pero pareciera ser que estamos ante una situación cuando menos irregular. Este sujeto es acusado de hurto agravado, tenencia ilegal de armas, y el delito por el que está en la cárcel tenía una pena de 35 años. Entonces, ¿cuándo se puede dar, doctora, libertad condicional? ¿A quiénes se le da libertad condicional? Exitosa. Normalmente hay delitos que no tienen derecho a beneficios penitenciarios ni liberaciones anticipadas como la libertad condicional. Y dentro de esta categoría suelen estar estos graves delitos que implicaron una condena de 35 años. Hay otros delitos como puede ser un robo simple, un intento de robo, es una estafa, en la que si la persona tiene una buena conducta, ha cumplido por lo menos un tercio de la pena, ha pagado parte de la reparación, puede pedir su liberación. Pero el caso de este delincuente abatido es uno que para mí, sin conocer el expediente, puedo decir que estaríamos ante una situación muy rara, muy especial, cuando no hasta de corrupción. Entonces, esto sí hay que tocarlo con pinzas porque es a primera vista, a priori, irregular, que con una pena tan alta se le dé una libertad condicional a alguien, que alguien con 35 años de prisión esté agarrándose a balazos con la policía en la vía expresa, exponiendo la vida de muchísimas personas. Exitosa. Y en las noticias hemos visto que esta persona fue condenado recientemente. O sea, de que no es de que estamos ante una persona que ha estado presa 10, 15, 20 años y que bueno, en ese contexto uno podría comprender que ya cumplió los requisitos como para que pueda ser considerado resocializado y vuelva a la sociedad, ¿no? No de que hace muy poco ha sido condenado, ha sido capturado también hace pocos años. Yo creo que el Poder Judicial acá nos debe una explicación
lo más pronto posible. Vamos a tratar de mejorar la comunicación porque estamos teniendo un eco bastante fuerte. Entonces la ex ministra de Justicia nos está diciendo que no es normal, que esto se tiene que investigar. Las autoridades que tienen que ver con el control interno del Poder Judicial nos deben explicaciones, porque una condena tan alta de 35 años no es un delito, no son para delitos leves, sino que son delitos claramente violentos, y con esta carga elevadísima de años no ha debido estar en la calle. Y este sujeto ha muerto en este intercambio de balas con la Policía Nacional, un sujeto feroz, violento, que sacó su arma y no dudó en disparar en medio de la vía expresa. Hay que aclarar que no murió en el Zanjón, sino que fue llevado al hospital. Pero sin embargo, queda la duda de cómo, quién fue el juez que lo dejó en libertad. ¿Por qué lo dejó en libertad? Los medios de comunicación han dado la noticia de que recientemente fue liberado hurto agravado, es decir, hurto con violencia, con arma de fuego, en banda. ¿Por qué fue liberado? ¿Quién lo liberó? ¿Qué fue lo que hizo para tener esta libertad condicional que no se adecúa a nuestro ordenamiento legal? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que esto no suceda? Porque de hecho que hay un montón de leyes, o hay, voy a hacerle la pregunta directamente a la doctora Muñoz. Doctora Muñoz, ¿hay una percepción o hay una idea de que se quiere tratar de dejar los penales sin reos, pero los de menor peligrosidad, que hay demasiada gente en los penales, y algunas veces se podría hacer como que los que no tienen un grado de violencia tan alto dejen los penales con este método de tener vigilancia electrónica o estar con detención domiciliaria, pero en ninguno de estos casos reos violentos que hayan matado, que hayan dejado con lesiones graves a alguien, podrían encajar en esta reasignación fuera del penal. Exitosa. Doctora, ¿me escucha? No me escucha, creo que tenemos un problema con la comunicación con la doctora Muñoz. No me está escuchando. No me está escuchando, pero yo supongo que no se puede reasignar pues a las personas que han tenido un homicidio, que han robado en banda, que han robado además utilizando armas de fuego, que han robado dejando a lesionados, que han robado incluso cuando han estado en presencia de niños, de gente vulnerable. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí le escucho. Muy bien. Yo le repito la pregunta. Hay una sensación, yo no sé si es una sensación o si es una política de tratar de que los penales tengan menos población, porque en realidad estamos con una superpoblación, no hay demasiada población penitenciaria. Entonces, pero de ninguna manera esta reasignación de fuera de los penales calzaría para una persona de estas características. A él no se le podría poner un grillete electrónico, por ejemplo. No. Vamos a poner, los grilletes electrónicos suelen ser utilizados para delincuentes primarios, algún cierto tipo de delitos. Pero lo que está pasando en el Perú con el tema del hacinamiento de los penales es bastante delicado. Hemos sobrepasado grandemente la capacidad que tenemos para poder tener a las personas privadas de libertad en dichos lugares. Y el problema se agudiza porque hace ya varios años, en el año 2020, el Tribunal Constitucional declaró una cuestión inconstitucional
el hacinamiento en los penales y dispuso que daba un plazo de 5 años para que se construyan nuevos penales y se arregle esta situación. Y si el tema del hacinamiento persistía, se tenía que cerrar 6 penales y enumera una lista y luego agrega que en todo caso se tendrían que cerrar aquellos penales que en dicha fecha, o sea, en estos días, contasen con el mayor número de personas privadas de libertad en condiciones de hacinamiento. Entonces, no solamente estamos en una crisis de grave criminalidad, sino también de necesidad de cumplir con un mandato establecido por el Constitucional. Entonces, ¿quiénes son los que van a salir libres? Todas estas personas que han cometido graves delitos, o el Ministerio Público va a tener que ir de la mano con el Ministerio de Justicia y el INPE para ver la categoría de cada uno de los internos, cuáles son los delitos por los cuales se les está acusando, porque aproximadamente la mitad de la población penitenciaria carece de condena. Entonces, lo primero que hay que ver es quiénes son los que están acusados no condenados, que tendrían que ser liberados, puestos a supervisión con un grillete, y luego vamos avanzando. Si no se actúa muy rápido, si no se toman medidas desde el Poder Ejecutivo para abordar el tema de los penales, vamos a tener que, como existe esta declaración de inconstitucionalidad de una situación determinada, muchos de estos presos que cuentan con abogados muy buenos, etcétera, van a comenzar a pedir su liberación. ¿Y usted cree que hay desinformación? Porque, bueno, yo creo que hay corrupción, ¿no? Es decir, usted lo primero que ha planteado es la corrupción, en este caso de este delincuente Alvarado Ceballos, que fue finalmente muerto en este tiroteo que hubo en la Vía Expresa, porque eso es lo que pasa en nuestro país y la corrupción está como que mellando la mayoría de nuestras instituciones. Pero podría haber desinformación, porque la desinformación también podría hacer mucho daño, ¿no? Desinformación de parte de algunas autoridades que en aras de, no sé, de bajar la carga dentro de la sobrepoblación en los penales, les da esta prisión domiciliaria o estos beneficios, ¿no? Como a este sujeto, para que salga con prisión condicional, para que haya menos gente en los penales, o eso es imposible en un rango como de un juez. Mire, lo que está ocurriendo en la actualidad es bastante delicado, porque se están venciendo los plazos de 5 años para abordar el tema del hacinamiento. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia es presentar un plan de trabajo de medidas inmediatas que está tomando para, si no mitigar, por lo menos controlar el tema del hacinamiento y lograr que el Tribunal Constitucional, en ejecución de sentencia, vea qué disposición puede dictar para que entre en consonancia con las propuestas del Poder Ejecutivo. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado, porque los grandes delincuentes son los que tienen recursos, son los que pueden contratar muy buenas defensas y son los que van a invocar los derechos fundamentales, porque esa sentencia del año 2020 lo que dice es que no se puede permitir que la gente continúe viviendo en hacinamiento, durmiendo en el suelo, sin recibir prestaciones. En consecuencia, van a comenzar a pedir la excarcelación en base a este mandato. Entonces, acá tienen que trabajar de manera conjunta las autoridades, no buscar responsabilidades, que quién hizo, que es aquí, que es allá. Eso lo dejamos a las instancias pertinentes. Y hay que tener una conducta propositiva para poder evitar que de esos 100.000 que tenemos hoy en día en las cárceles, que 50.000 están sin condena, pues nos vayamos a ver convertidos de un momento a otro en una ciudad, que se queda convertida en una cancha libre para ser víctimas de estos delincuentes. Doctora, pero ¿no se ha avanzado nada? Es decir, pareciera que no tienen un plan.
cuando se le preguntó esto a la presidenta del Tribunal Constitucional, a la doctora Pacheco, no le dieron una respuesta contundente de parte del Ministerio de Justicia. Ella no pudo contestar a la prensa que le habían respondido. Estaba a la espera de la respuesta del Ministerio de Justicia. Es decir, hay un plan, porque ya nos hubiesen dicho, un plan, por lo menos el eje central. ¿Usted cree que tienen un plan para estos 50,000 presos sin condena y los 100,000 que están en las cárceles? ¿Qué se podría hacer si hay solamente ciertos avances para unos cuartos más en algunos penales? Mire, en situaciones de graves emergencias, la norma permite que ciertos establecimientos puedan ser calificados como penales que entran a control bajo el INPE. Ministro puede usar las normas vigentes y está nuevo en el cargo, pero le toca asumir esta obligación y ver cómo es de que puede encontrar una solución, sobre todo para afrontar el hacinamiento en los penales que están más complicados. Pero debería recién empezar, porque esto ya está a punto de vencer y él recién va a empezar. Hace 5 años que se ha dictado la sentencia y se están para cumplir los plazos para que el Ejecutivo informe qué se ha avanzado, qué se ha hecho, cuál es la política que se tiene para combatir el hacinamiento. Y pareciera ser que no hemos tenido una gran respuesta como Ejecutivo, porque la solución a esto es la construcción de penales, ¿no? Que no existe. Entonces lo que podrían hacer es utilizar ciertas normas que te permiten establecer que ciertos lugares pueden ser considerados de manera temporal como centros de reclusión bajo el control del INPE, evidentemente. Tienen que comenzar a hacer convenios, tienen que ver con qué entidades del sector público pueden contar para este tipo de gestión y sobre todo teniendo en consideración que los presos que pueden ser trasladados, las personas privadas de libertad que pueden ser transferidas, tienen que ser aquellas que no estén condenadas y evidentemente que estén siendo acusadas o juzgadas por delitos que no sean estos graves que merecen penas o de cadena perpetua de 35 años, porque allí siempre estamos en una situación de criminalidad sumamente grave. De acuerdo, entonces es la percepción que tenemos todos, que no hay una política, que no hay una idea, que están en realidad dando vueltas y que se vence el tiempo y no tienen una línea de acción que es la que falta. Muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos este problema de fondo que es el tema de los penales, el hacinamiento en los penales y por qué este sujeto estaría en las calles, no debió estar en las calles amenazando